¿Es cierto que Jacobo Grinberg conoció a una mujer capaz de materializar con su mente desde instrumentos hasta órganos humanos? ¿Vivimos en realidad en una especie de holograma que podríamos modificar si supiéramos cómo hacerlo? ¿Cuáles son las teorías acerca de la misteriosa desaparición del científico? ¿CIA, KGB, ovnis? ¿Acaso hay involucrados portales interdimensionales? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Jacobo Grinberg fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano conocido principalmente por su investigación en el campo de la conciencia, la percepción y la espiritualidad. Durante muchos años estudió el chamanismo, la parapsicología, la meditación y la telepatía. Sus actividades mezclaban lo académico con lo esotérico de tal manera que era descrito como un científico entre los chamanes y un chamán entre los científicos. Se dedicó un tiempo a estudiar a una curandera mexicana conocida como Pachita, quien tenía la reputación de realizar trasplantes milagrosos a través de cirugías espirituales. Esta experiencia lo hizo investigar las posibilidades de expandir la conciencia humana y desarrollar el potencial mental a niveles impensados. En su inquietud por descifrar cómo se transforma la actividad cerebral, construyó su propia teoría y también se enfocó en los estudios de la telepatía y la telequinesis. Pero el misterio dejaría perplejos a todos cuando, sin dejar rastro alguno, el científico pareció fumarse de la faz de la Tierra el 8 de diciembre de 1994. El día que desapareció Jacobo Grinberg. Antes de comenzar me gustaría que me contaran si conocen el caso de Jacobo Grinberg, si llegaron a ver las noticias que hablaban sobre Pachita, si creen en este tipo de cosas, cuáles creen que son verdades y cuáles creen que son falsas. Quiero leer sus comentarios aquí debajo. En internet hay mucha gente que siempre busca estafarnos, busca sacarnos nuestros datos, busca meterse en nuestras cuentas bancarias, busca hackear nuestras redes y demás. Por eso es muy importante cuando uno navega en sitios sospechosos, proteger todo lo que nosotros tenemos y mostramos en internet utilizando Surfshark. Surfshark es una red privada virtual que protege toda nuestra información online, cifrando nuestros datos para que si alguien intenta espiarnos no pueda ver lo que estamos haciendo ni desde dónde, incluso si estamos utilizando una red Wi-Fi pública. Gracias a esto también podemos cambiar nuestra ubicación virtual, lo que nos permite acceder, por ejemplo, a grandes descuentos en pasajes de avión, sin limitarnos a los que figuran en nuestro país de origen. Con Surfshark, además, podemos desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y demás plataformas restringidas en ciertos países. Y como si fuera poco, también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren usar mi consejo y probar Surfshark, tienen el link para descargarlo aquí debajo en la descripción y les recuerdo que si utilizan mi código el día que van a tener hasta 6 meses extra gratis. Además de esto cuentan con la posibilidad de devolución de su dinero si al cabo de 30 días no les conviene. Así que si después de probarlo un mes dicen no sé si lo voy a usar tantos, no sé si me gusta tanto, bueno, pueden pedir la devolución y se les va a reintegrar absolutamente todo. De esta manera ustedes pueden hacer un testeo antes de continuar utilizando Surfshark. Yo personalmente lo uso siempre, a mí me sirve un montón, así que se los recomiendo muchísimo. Bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les pareció. Comencemos. Jacobo Grinberg experimentaba un año 1994 especialmente prometedor. Había presentado en Alemania en un congreso internacional de neurociencias uno de sus estudios más importantes, que consistía en registrar las ondas cerebrales de un chamán en estado de trance, y había tenido gran éxito. Además, los resultados positivos de sus investigaciones le otorgaron más recursos para realizar nuevos estudios, y le habían confirmado que su libro más popular, Pachita, Milagro Mexicano, iba a ser traducido al inglés por una editorial de gran renombre. Su carrera se encontraba en pleno auge. Por si esto fuera poco, tenía programado para el 14 de diciembre un muy ansiado viaje a Nepal. Planeaba seguir realizando sus revolucionarias investigaciones, más precisamente experimentos de telepatía a larga distancia. Ya se encontraba todo preparado para el desarrollo del trabajo, los permisos, los equipos, el personal, y diciembre finalmente llegaría, aunque faltaría alguien fundamental.
El neurofisiólogo comenzó a ausentarse de las citas que tenía con sus alumnos. Esto llamó poderosamente la atención, ya que no acostumbraba a hacerlo. Para el día 12 de ese mes, su familia le preparó una fiesta por su cumpleaños número 48. Los invitados se dispusieron a celebrar, pero el agasajado nunca llegó. Pero no nos adelantemos para saber cómo fue que Jacobo Grinberg llegó a este punto en su vida, qué fue lo que le sucedió tal vez, y qué es lo que pasó luego de su desaparición. Es necesario que comencemos por el principio. Jacobo Grinberg Silverbaum nació el 12 de diciembre de 1946 en Ciudad de México. Siendo el mayor de 3 hermanos, a muy temprana edad tuvo que dejar a un lado los juguetes y la inocencia de su infancia para hacerse cargo de un asunto urgente: su enferma madre. La mujer estaba muriendo lentamente como consecuencia del cáncer. A los 12 años, Jacobo finalmente recibió el duro golpe de su muerte, producto de un derrame cerebral. Esta experiencia lo marcó profundamente y fue a partir de este momento que se decidió a investigar el funcionamiento de la mente humana. La decisión lo llevó a estudiar la carrera de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como UNAM. En 1970, luego de su egreso, fue aceptado para realizar un doctorado en psicofisiología. Y así fue como viajó a Nueva York para cursarlo en el Brain Research Institute, un instituto de investigación cerebral. En él, obtuvo un doctorado enfocado en los efectos electrofisiológicos del cerebro humano durante la exposición a estímulos geométricos. Al regresar a México, el reconocimiento obtenido por la academia le permitió fundar un laboratorio de psicofisiología en la Universidad de Anáhuac. A finales de esa década instaló otro similar en la UNAM. En 1987 fundó el Instituto INPEC, o Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, que contó con el apoyo económico de la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o CONACYT. Pero a pesar de sus notables contribuciones, muy pronto algo pondría en peligro su reputación. Jacobo estaba profundamente interesado en las ciencias esotéricas, tanto que su trabajo comenzó a enfocarse principalmente en el estudio de los chamanes de los pueblos originarios, aquellas personas conocidas por realizar sanaciones mediante la comunicación espiritual. El hombre quería modificar la percepción de la gente sobre la relación existente entre ciencia y conciencia. Pero sus colegas no estuvieron de acuerdo y rápidamente se puso en duda su prestigio como científico serio. Sin embargo, esto no consiguió hacerlo desistir y continuó centrando su trabajo en el estudio del chamanismo. Y entre todos los chamanes que conoció, hubo una que destacaría por sus increíbles virtudes. Cuando Jacobo conoció a Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, su vida dio un giro completo. El investigador estaba acostumbrado a refutar o examinar lo que otros chamanes garantizaban poder hacer, pero ante Pachita todo esto se desmoronaba. Él era un científico, pero todo lo que veía por parte de la mujer contrariaba los conceptos y conocimientos que tenía, y estaba convencido de que ya no podía garantizar cuál era el límite de la capacidad humana. Pronto comenzó a trabajar con la mujer. Basándose en un enfoque académico, intentó evaluar la metodología de las manifestaciones de conciencia en el ser humano. Pachita era conocida por ser la curandera más poderosa y famosa del país. Había sido abandonada de chica por sus padres, por lo que había sido criada por un hombre afrodescendiente que le habría enseñado a sanar con el poder de las manos. La mujer se dedicaba a atender a todo tipo de pacientes sin distinción de raza social. Realizaba cirugías psíquicas, asistida y guiada, según ella, por el espíritu del Tlatoani, Cuauhtémoc. Los enfermos acudían buscando ayuda y ella, tras elaborar un diagnóstico, procedía a curarlos. Y lo más impresionante era justamente cómo los curaba. Para las misteriosas cirugías, Pachita abría a sus pacientes con un cuchillo de cocina sin ningún tipo de anestesia. Luego quitaba los órganos deteriorados de los enfermos y colocaba unos sanos. ¿De dónde sacaba estos órganos? La gente no daba crédito a la respuesta. Los materializaba ella misma a voluntad, al parecer a través del espacio-tiempo. Para finalizar, cerraba las heridas usando sus manos, dejando piel intacta en el lugar donde debería haber quedado una cicatriz. Grinberg aseguraba que ella podía materializar y desmaterializar desde esos órganos biológicos hasta tejidos e incluso objetos, con un dominio de las estructuras orgánicas que también le permitía hacer diagnósticos a distancia, con una precisión extraordinaria. La mujer, según sus palabras, modificó su percepción de la realidad y lo puso en contacto directo con un mundo lleno de magia y de poder.
De esta experiencia se desprendió más tarde el libro Pachita, el milagro mexicano, en donde el científico narró con gran exactitud la serie de acontecimientos sorprendentes que presenció al compartir el trabajo de la curandera y acompañarla en sus exploraciones. Según garantizó Greenberg, la descripción de los hechos fueron totalmente veraces y no tuvieron ninguna modificación. Él sencillamente volcó en palabras lo que atestiguó. En 1988, finalizado este trabajo e inspirado en él, se dedicaría a construir una de sus teorías más representativas. Jacobo Greenberg alcanzó la notoriedad en los círculos culturales y científicos del país a finales de los años 80 al presentar su libro El cerebro consciente. Este sentó las bases de lo que más tarde se conocería como la teoría sintérgica, un término que integra las palabras síntesis y energía. A través de ella intentó explicar fenómenos paranormales siguiendo el método científico. La teoría sintérgica es una aproximación teórica a la percepción de la experiencia consciente. En palabras más simples, propone que lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo, en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a algo que podamos comprender, como podría ser una imagen visual o un sonido. Así, la realidad es el producto de la interacción entre la estructura que contiene toda información del universo, bautizada como látice, y el campo neuronal, es decir, una matriz resultante de la actividad neuronal del cerebro. De esta manera, lo que finalmente percibimos es el resultado de esta interacción. Sin embargo, el ser humano, al desconocer cómo se originó esta percepción, termina creyendo que la realidad existe de manera independiente a su influencia. Jacobo aseguraba que la realidad es una especie de holograma, pero que los seres humanos tienen la capacidad de modificarla a voluntad, y basado en esa idea afirmó que los chamanes son capaces de ejercer un intercambio poderoso y directo con el espacio y sus campos de información. El hombre consideraba que Pachita tenía la capacidad de interactuar con la matriz sin intermediarios. Al tener un campo neuronal de alta sinergia, podría modificar este holograma visualizando lo que quería para realizar los trabajos que no podían ser explicados con las leyes conocidas. Pese a ser contradecido e incluso calificado como fraudulento por sus colegas de la sociedad científica y académica, Greenberg continuó investigando sobre este tema. También dedicó un extenso periodo de trabajo a explorar la telepatía y la telequinesis. El primero es un fenómeno definido como la transmisión de información entre dos mentes que están separadas en tiempo y en espacio, mientras que el segundo refiere a la habilidad psíquica que permite a alguien influir en un sistema sin tener una interacción física. Y mezcló ambas con la meditación, descubriendo un fenómeno al que bautizó como potencial transferido. Midiendo la actividad cerebral de un individuo sometido a estímulos directos, encontró que en otro individuo surgía una actividad similar sin ser estimulado directamente, es decir, sus actividades cerebrales estaban relacionadas. Y esto se producía a través de la meditación en conjunto de ambos. El científico tenía la intención de respaldar sus ideas con demostraciones, incluso se disponía a hacer un experimento que demostraba la telepatía entre una persona situada en México y otra en la India. Pero antes de que pudiera llevarlo a cabo, sucedió lo inexplicable, y es así como nuestra historia vuelve al principio. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. Nadie lo notó hasta 4 días después, el 12 de diciembre, cuando el hombre no se presentó a su fiesta de cumpleaños. Su esposa rápidamente les comunicó a los extrañados presentes que Greenberg se había visto obligado a asistir a una reunión de último momento en Campeche. Y si bien a todos les pareció raro, en realidad nadie se sorprendió demasiado, dada la misteriosa personalidad del cumpleañero. Pero el desconcierto se apoderó de todos cuando, con el correr de los días, la mujer se comunicó con uno de los alumnos del investigador para pedirle que se encargara de su laboratorio. De algo estaban seguros, él jamás delegaría esa responsabilidad. Sin embargo, aunque desconcertados, sus íntimos se mantuvieron al margen. Quizás se esperaban hallar las respuestas en el reencuentro con el científico que asumieron se había ido a su encuentro programado en Nepal. Pero cuando este no regresó en la fecha fijada, la inquietud ya no pudo disimularse y comenzó a intensificarse de manera alarmante. Su mujer no tardó en esfumarse también. Los meses transcurrieron sin ninguna novedad sobre el paradero de ninguno. El laboratorio del investigador se fue vaciando y los confundidos estudiantes dejaron de presentarse. Ya era un hecho, Jacobo había desaparecido.
Familiares y amigos cercanos del científico quedaron muy conmovidos con la noticia. Manuel de la Flor, colaborador y amigo cercano de Greenberg, contó en una ocasión que siempre sueña con él, que todavía lo ve en su laboratorio y le realiza la pregunta que al día de hoy se hacen todos: ¿en dónde estuvo todo el tiempo? La respuesta siempre es la misma: tenía cosas que hacer. Ruth Cerezo, otra colaboradora y alumna de Jacobo, manifestó su descontento con la UNAM ante el caso. Afirmó que se fue muy enojada con la facultad, ya que no mostraron interés en buscarlo, ni permitieron siquiera que los estudiantes del científico continuaran con sus investigaciones. Y no fue la única institución que mostró cierta indiferencia ante este suceso. Recién 5 meses después de la desaparición de Jacobo, en mayo de 1995, comenzó a investigarse el asunto. El agente a cargo fue el renombrado Clemente Padilla, conocido por no dejar ningún caso sin resolver. Aunque al parecer esta reputación cambiaría pronto. Estuya Greenberg, hija del científico, participó en un programa de televisión y aprovechó la exposición para difundir la imagen de su padre. Esto provocó que recibiera unas cuantas llamadas, hasta que finalmente hubo una que llamó la atención de Padilla. El trabajador de una gasolinera afirmó haber visto a Greenberg por última vez en Boulder, Colorado, y narró un suceso desopilante. Vio cómo dos personas que parecían agentes del FBI descendían de una avioneta para luego llevarse al hombre a bordo de un automóvil blanco, mientras su esposa era trasladada en otro. La escena parecía digna de una película de Hollywood, pero la pesquisa realizada arrojó como resultado un descubrimiento sorprendente. Greenberg colaboraba en secreto con la Universidad de Colorado, y nadie, ni siquiera su entorno más cercano, estaba al tanto de esta actividad. El oficial Padilla rastreó los vuelos realizados por el científico a Estados Unidos, y aunque las autoridades estadounidenses le dificultaron la tarea, logró obtener 3 hojas de registros. Estas demostraron que tanto Jacobo como su esposa Teresa habían ingresado y salido en varias oportunidades del país americano, aunque nunca llegaban directo a Colorado, sino que tomaban rutas alternativas. En esta instancia de la investigación y luego de un año de trabajo, el agente quedó sorpresivamente removido del caso. Se dice que la familia Greenberg perdió la confianza en su profesionalismo, pero hay quienes consideran que el motivo de este relevo es más que evidente: el oficial se metió en asuntos delicados. Dadas las misteriosas circunstancias del desvanecimiento del científico, las teorías no tardaron en aparecer. La desaparición de Jacobo Greenberg desató una gran cantidad de especulaciones, y la más fuerte apuntó a su esposa Teresa, la principal sospechosa. En primer lugar, porque la investigación para dar con el paradero del científico se retrasó debido a que la mujer no avisó inmediatamente a las autoridades. Ella alegaba que sus ausencias eran moneda corriente, ya que su esposo solía irse de viaje sin avisar. Y a distintas personas cercanas al círculo de Jacobo que preguntaban por él, les respondía que se encontraba en diferentes destinos. Fue también, hasta donde se sabe, la última persona en verlo con vida, y muchas de las explicaciones que dio para encubrir su falta fueron extrañas, sospechosas e incongruentes. 2 semanas después de la desaparición de su esposo, la mujer se marchó llevándose objetos personales y a su perro. 5 días más tarde informó al casero que dejaría la casa que rentaba con Jacobo, a pesar de que el contrato vencía varios meses después. Nadie volvió a saber de ella hasta mayo de 1995, cuando apareció en casa de una tía al sur de Tijuana. Después de 2 semanas, volvió a desaparecer sin dejar rastro. Una de las hipótesis relacionadas con la mujer señala lo explosivo de su carácter y la posibilidad de que haya matado a Jacobo en un arranque de celos para luego esconder su cuerpo. Incluso el propio hermano de Jacobo sugirió que la investigación debió seguir la línea del crimen pasional, y es que el matrimonio estaba desde hacía tiempo en muy malos términos. Teresa experimentaba frecuentes ataques de ira y Greenberg incluso había llegado a confesarles a familiares y amigos cercanos que le tenía miedo. De hecho, había adaptado su camioneta para poder dormir fuera de su casa y no tener que verla. Hay quienes creen que Teresa era un agente de la CIA que se acercó al científico con la intención de vigilarlo, teoría que se fortalece en una afirmación que realizó el agente a cargo de la investigación. El policía confirmó lo que muchos sospechaban: la central de inteligencia investigaba la teoría sintérgica de Jacobo. Ahondemos en estas conexiones entre el científico y gente de poder, gente de mucho poder.
En otra de las teorías más destacadas, se cree que Jacobo no quiso colaborar voluntariamente con el personal militar estadounidense, por lo que habrían optado por raptarlo, y se conjetura que la intención de estos organismos fue utilizar la experiencia y los conocimientos del científico para aprovecharlos con fines bélicos, o bien para obligarlo a colaborar en proyectos como la creación de misiles psíquicamente dirigidos. Algunos piensan que otra agencia responsable de su secuestro podría ser la NASA, también con el objetivo de explotar su trabajo. Por otro lado, hubo en su momento rumores que señalaron a la Policía Judicial del Estado de Morelos como la responsable de aceptar dinero para ocultar un siniestro hallazgo, el de 2 cadáveres en estado de descomposición, presuntamente pertenecientes a Teresa y a Jacobo. Otra de las teorías que se baraja es que el científico descubrió algo inédito que iba a cambiar el rumbo de la ciencia. Como consecuencia de esto, personas con intereses en estas cuestiones lo desaparecieron para evitar que el hallazgo viera la luz. Incluso se dijo que Pachita había sido amenazada para dejar de colaborar con él. En el ámbito más conspiracionista, una de las hipótesis más extravagantes afirma que Jacobo fue abducido por extraterrestres, al tratarse de un ejemplar de ser humano iluminado. Por otra parte, hay quienes no ignoran las discordias entre Greenberg y Carlos Castaneda, el antropólogo, brujo y escritor conocido por su libro Las enseñanzas de Don Juan. En un comienzo se profesaron mutua admiración, pero con el tiempo la relación se fue desintegrando hasta el punto en el que el científico calificaba al brujo de ególatra demencial y dictador, afirmando que solo le importaba el poder. Luego de romper el vínculo con él, Jacobo había expresado sentirse vigilado y experimentar cierto temor. Castaneda era en ese entonces el líder de una secta muy extraña. Quienes se metían en ella cortaban lazos con el resto del mundo. Muchos teorizan que Carlos podría haber sido el responsable de mantener cautivo a Greenberg en su comunidad, a pesar de que los integrantes interrogados afirmaron no saber nada al respecto. Por supuesto que no faltan las hipótesis relacionadas con su campo de estudio. No son pocas las personas que creen que el científico alcanzó la iluminación y trascendió la materia. Incluso consideran que está en una suerte de retiro espiritual y que su cuerpo se encuentra en otra dimensión. Greenberg ya había hablado en uno de sus libros sobre la capacidad innata del humano de atravesar la frontera del mundo consciente. Las teorías son muchas y muy diversas, que es un guardián en recintos energéticos distribuidos alrededor de México, que fue secuestrado por agentes rusos de la KGB, que se encuentra recluido voluntariamente en un proyecto de energía alternativa e incluso que atravesó portales dimensionales. Más recientemente, se viralizó en la plataforma TikTok una hipótesis que asegura que Jacobo sigue vivo y adoptó una nueva identidad, la del místico Shiva Shambho. Los usuarios hicieron videos comparativos y sostienen que ambos individuos comparten características casi idénticas con el mismo discurso, tono de voz y forma de gesticular. Pero lo cierto es que la única certeza que tenemos es que Greenberg desapareció dejando decenas de interrogantes y una obra inconclusa que alcanzó mayor notoriedad tras su desaparición. Jacobo Greenberg dejó para la posteridad una gran cantidad de estudios sobre el cerebro y la conciencia. Además de los conocimientos que les transmitió a cada uno de sus alumnos, discípulos y colegas, llegó a publicar más de 50 libros e innumerables estudios e investigaciones que abarcaron diversos temas. También fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. En 2020 se estrenó El secreto del Dr. Greenberg, un documental que repasa su vida y su trabajo y que busca esclarecer las circunstancias de su misterioso desvanecimiento. Su desaparición continúa siendo un enigma, pero su legado nos recuerda que la búsqueda del conocimiento no tiene límites y que la conciencia humana es un vasto, complejo y peligroso territorio por explorar. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Jacobo Greenberg. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like. Si este video sobrepasa los 5000 likes en 24 horas, mañana tienen un nuevo video en el canal, y si no, esperaremos a que llegue a los 5000 likes. Los invito a dejar sus teorías sobre qué fue lo que le sucedió a Jacobo aquí debajo y también sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón, y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.